Bien amigos, 10 de la noche ya con 11 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en Facebook como YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy ya estamos jueves 29 de febrero, último día del mes de febrero, porque mañana ingresaremos al tercer mes del año, marzo, 1 de marzo. Y recordemos que este año es un año bisiesto. Cada 4 años se produce esta situación de que febrero tenga 29 días y los otros años serán solo 28. Así que hoy estaremos con información importante a nivel internacional. Atención, se jugaron los 2 partidos de Copa Libertadores. Ya tenemos a los 8 clasificados a la tercera ronda, que jugarán en partidos de ida y vuelta, donde saldrán 4 clasificados que avanzarán a la fase de grupos para el sorteo respectivo, que será el 18 de este mes de marzo. Se conocerá a los integrantes de cada uno de los 8 grupos, donde Alianza y Universitario también esperan el sorteo. En lo que es la Recopa Sudamericana, atención, Recopa Sudamericana, se jugó el partido de vuelta, terminó hace poco, hace algunos minutos, donde el equipo de Fluminense le ganó 2-0 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador. Recordemos que en el partido de ida, LDU ganó 1-0 y el día de hoy Fluminense le ganó 2-0. Por mejor diferencia de goles, se corona campeón de la Recopa y recibe un premio. Hemos visto también la premiación con el cheque simbólico de $1.800.000. $1.800.000 por haber logrado el título de Recopa Sudamericana en 2 partidos. Imagínense, Fluminense juegan 2 partidos, ha recaudado esa cantidad adicionalmente al tema de la taquilla. En lo que es la selección, atención, la selección ya se confirmó que los partidos amistosos de la selección se jugarán el día 22 de marzo en el estadio de Alianza, 8:30 de la noche, Perú frente a Nicaragua. Y el partido del martes 26 de marzo también se jugará en la noche, 8:30, pero en el Estadio Monumental. Son 2 partidos que tiene la selección, partidos amistosos donde Jorge Fossati debutará como director técnico y en los próximos días debe estar ya saliendo la convocatoria, porque ojo que solo faltan 22 días. En esta semana que viene debe estar ya saliendo la convocatoria para los jugadores peruanos, tanto del campeonato local como los jugadores que están en el fútbol internacional, para poder ser convocados y defender a la selección en estos 2 partidos que serán frente a Nicaragua y frente a República Dominicana. En lo que es la Liga 1, atención, la Liga 1 comenzó la fecha número 6. Comenzó la fecha número 6 hoy en el partido que se jugó allá en Sullana. El equipo de Alianza Atlético de Sullana le ganó con facilidad al equipo de Garcilaso 3-0. 3-0, y la situación que llama la atención fue la expulsión de Penny, quien fue expulsado por unos actos obscenos que la cámara lo captó. Él pensaba que nadie lo ha visto, pero vieron el VAR y le sacaron tarjeta roja. Ojo que Penny en las primeras fechas ha sido expulsado 3 veces, imagínense, 3 veces. Y es posible que después de esta expulsión pueda tener más fechas de suspensión por reincidente. Y mañana continuará la fecha número 6. Mañana 2 partidos importantes. Allá en Tarma, ADT sin público jugará frente a Alianza. Alianza ya se encuentra en Tarma. Hoy viajó. Vía Jauja. No sabemos si también allá en Tarma está lloviendo como acá en nuestra ciudad. Una lluvia intensa desde hace más o menos como 2 horas. Y parece que va a llover toda la noche. Y esto va a perjudicar el tema del estadio. Y mañana también en la noche jugará Universitario. Mañana viernes a las 8:30 jugará Universitario de local frente al equipo de Sport Huancayo. Mucha gente nos preguntaba por qué se está programando un viernes para Universitario. Se está programando porque Sport Huancayo la próxima semana jugará en un solo partido el primer partido de clasificación en la Copa Sudamericana frente a Vallejo. Lo mismo, el equipo de Garcilaso jugará con ADT la próxima semana la definición para ver si avanzan o no en la Copa Sudamericana. Los otros partidos se jugarán el sábado y el domingo, como ya está programado. Y lo que nos interesa, el domingo, el equipo de los Chancas jugará de local frente al equipo de Sport Boys. Y hablando de Sport Boys, hoy ha salido un comunicado más o menos hace 2 horas, donde muestran su inconformidad los amigos de Sport Boys, indicando de que el vuelo es muy temprano, que es a las 7 de la mañana. Los otros equipos salieron cerca de las 12:30 de Lima, y ellos quieren también tener ese mismo horario. Pero hay que recordar que esta programación de los vuelos es por el tema del clima, por el tema también de que no puede despegar los aviones cuando es más tarde.
parece que hay más pasajeros, pero eso creo que no es un tema de fondo. El equipo viajará en avión, más o menos 1 hora de Lima. Es mejor que llegue temprano, descanse temprano y juegue su partido el domingo. Parece que ellos quieren llegar en la tarde y no tener mucho. Lo que están incómodos, lo que hemos leído, el comunicado que vamos a compartir con todos, es de que tienen que levantarse muy temprano, porque en el aeropuerto tienen que estar antes, por lo menos 2 horas antes de las 7, es decir, 5 de la mañana. Eso parece que les va a perjudicar, según ellos, el sueño. Es una situación de engreimiento, en mi opinión, sobre los señores de Sport Boys. Y hablando ya de los chancas, atención, el día de hoy trabajó en Talavera, hoy también hicieron una sesión de fotos institucional, que fueron citados a las 2 de la tarde, y mañana, de acuerdo a la información que manejamos, estarán trabajando en Argama. Esta intensa lluvia de los últimos días también ha perjudicado el estadio Talavera. No sabemos si el estadio de Argama tendrá el drenaje, como es nuevo, posiblemente sí tenga, y estaría en mejores condiciones para poder entrenar. Y esperemos que mañana, a la hora del entrenamiento, no tenga este problema de la lluvia, que está muy complicado y preocupa a la hinchada, al equipo y al municipio provincial, porque si estas lluvias continúan hasta el día domingo, el estadio va a estar otra vez en una laguna. Tendrán que tomar precauciones, como decíamos ayer, o en horas de la mañana, de que tienen que retirar el agua que está emposada en el gras, de repente con motobombas, o ver la forma de que se pueda sacar el agua, porque de lo contrario va a ser muy complicado. Incluso algunos comentan de que se podría suspender el partido. Creo que no. El partido no se puede suspender si es que es pues, por cuestión de lluvia. Se suspende por situaciones más graves o de fuerza mayor, por decir un sismo o alguna cosa así. Este partido debe jugarse el día domingo. En lo que es las entradas, mucha gente ya está comprando sus entradas para este partido, que recordemos que se puso a la venta recién el día de ayer, si no me equivoco, donde Occidente costará 45, Oriente 40, Norte 30, Niños 20, Adultos Mayores 30, juntamente con miembros de CONADIS. Estos costos son a través de compras virtuales. Las entradas físicas deben venderse el mismo domingo en las inmediaciones del Estadio de los Chancas con el incremento de 10 soles, como se ha estado haciendo en los partidos anteriores. Recordemos que el árbitro para este partido será Mike Palomino, que estuvo en Andahuaylas en la primera fecha en el partido frente a Unión Comercio. Vamos a recibir también el saludo ya de André Vargas y los primeros comentarios de nuestros seguidores acá en Frecuencia Deportiva. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 130 conectados en Facebook y bueno, con YouTube somos más aproximadamente 150. Roel Puchoc nos dice: arriba los equipos de la región Junín. Mañana jugamos con los equipos llamados grandes del Perú, pero a nivel internacional nos hacen quedar mal, dice. Se refiere al partido de mañana de ADT ante Alianza Lima y el partido de Huancayo ante Universitario. Así es, se juega mañana. Es que los equipos que van a jugar la Copa Sudamericana tienen que tener un margen de tiempo para descansar. Son equipos peruanos y es lógico. Ojo, cuando juegue Alianza y Universitario, la Copa Libertadores que va a ser la fase de grupos, va a jugar 3 partidos de local, 3 partidos de visita. Seguramente también le darán facilidades para que se programen los partidos, para que el equipo pueda descansar, viajar al extranjero, porque los partidos de la Copa Libertadores se jugarán 3 veces fuera. No sabemos con quién y en qué país. Eso se sabrá, como hemos indicado, el día 18. Vamos a recordarles. Dale. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores primero. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva. Gracias a Corporación Texifar. Somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios farmacéuticos. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Texifar, calle Arboleda 106. Teléfono WhatsApp 934-467-479 o al 932-376936, Corporación Dexifar. También gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahuaylino. Cualquier comunicación al 947-35-1339. También gracias a Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José, disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo mostrito, alitas barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606, Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, atendemos todo tipo de eventos y ceremonias como matrimonios, 15 años, aniversarios y mucho más. Además, en el mes de febrero, ven a disfrutar el riquísimo puchero, los sábados y domingos, días de la semana previo pedido. Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochocota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre,
teléfono 983-7404-19. También gracias a Sumac Bikes. Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas de bicicletas, componentes originales, accesorios y ropa deportiva, servicio de alquiler de bicicletas, mantenimiento especializado. Contamos con el mejor taller mecánico implementado en Apurímac, con personal técnico entrenado fuera del país para brindar la mejor experiencia en los servicios. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok como Sumac Bikes. Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque Arguedas. Teléfono WhatsApp 944-310532, Sumac Bikes. También gracias a Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el Girón Juan Francisco Ramos, 689 frente al paradero de taxis de Talavera. Celular 930-60-2308, Hatuchay. También gracias a Farmacia Cristo Rey, en la avenida Andahuaylas 270, que a propósito sigue a la venta las camisetas originales de la marca New Athletic. Ya quedan pocas camisetas, solo nos quedan talla S, talla M y talla XL. En Farmacia Cristo Rey, avenida Andahuaylas 270, donde también funciona el agente Interban para cualquier operación. Gracias también a la Mansión Casa Hotel. Reservaciones al teléfono 983-668864 o Avenida Perú 665. Vamos con algunos comentarios de nuestros seguidores para ya ir al desarrollo de la información y tocar el tema, de todas maneras, del partido que se viene este domingo. Preocupación en toda la hinchada por el tema de las intensas lluvias de los últimos días que podría perjudicar el desarrollo normal del partido del domingo. Juan Capeceros nos dice: buenas noches, profe y André. ¿Qué se sabe de la reunión de Winchos? Es una pena, profe, que los estadios que utilizan los chancas tanto para entrenamiento y partidos oficiales se los alquilen y no les den como parte de apoyo. Parece que eso habría que confirmar con la dirigencia de los chancas, que debía emitir un comunicado si es que se le está cobrando. No tendría sentido. Creo que el de Talavera, al tener información que no se estaba cobrando, eso se tendría que aclarar a través de un comunicado oficial. En el estadio de los chancas también tengo entendido que no se le cobra el alquiler de los partidos de entrenamiento, pero los partidos oficiales sí corresponde un ingreso del 5% que está reglamentado. Eso ya depende del municipio o del alcalde si es que le condona esos 5% de la taquilla. Ese es otro tema. Vamos con más comentarios. Bueno, recordarle a todos los que nos están siguiendo, sobre todo en Facebook, que el día de ayer se nos coló una canción y Facebook nos castigó por derechos de copyright y nos está ocultando un poco ante el público. Entonces les agradeceríamos un montón que compartan esta transmisión para poder llegar a más personas, porque cuando pones música con copyright en Facebook o YouTube, la aplicación te castiga, ¿no? Y te muestra menos personas. Entonces, hoy nos ayuda muchísimo que compartan esta transmisión y que le den like también. Así es, seguir compartiendo Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Jorge George Gómez nos dice: saludos, buen programa. Adrián Alfaro nos dice: hubo declaraciones de Basalar mencionando que solo les dieron un día para entrenar en el estadio. Sería mejor que practiquen y se entrenen en esas condiciones. Eso lo dijo en la conferencia de prensa post partido. Pero en esta situación de la cancha que está un lodazal, una piscina, va a ser imposible. Va a ser más perjudicial, incluso podrían lesionarse. Creo que los entrenamientos, mientras que no pase estas lluvias, no podría ser en el estadio de los Chancas. Y es más, que mañana, de acuerdo a la información, estarían trabajando en Argama, que al parecer sí tendría un sistema de drenaje que funcione porque es nuevo, hace poco se ha inaugurado. Una vez que pase la lluvia, sí, el estadio debe estar cedido al equipo de los Chancas por lo menos 3 veces a la semana para que puedan ir familiarizándose al detalle y conozcan la cancha en sí y que en realidad seamos locales en los partidos que nos corresponde en las siguientes fechas. José Luis Rodríguez Maucaya nos dice: profesor, buenas noches. ¿Es verdad que Boys pidió cambio de horario en el vuelo? Vamos a leer el comunicado. En breve vamos a leer ese comunicado, ya lo tenemos, que más o menos hace 2 horas se ha dado a público. Correcto. Quieren venir un poco tarde, no quieren venir a las 7. Jorge George Gómez nos dice: a mi parecer, Andy Polar no está libre, está en binacional con contrato vigente, sáquenme de esa duda. No tenemos confirmación, vamos a ver cuando empiece a trabajar en su pretemporada binacional que va a jugar la Liga 2, que debe ser en esta semana, porque el campeonato comenzará el 2 de abril. Ya falta prácticamente un mes para el inicio de la Liga 2 y veremos qué pasa con Andy Polar. Si es que quiere seguir jugando en Liga 2 y si es que tiene contrato vigente, desconocemos. José Américo Tello, sobre este comunicado, ya estar haciendo referencia al comunicado de Sport Boys, ya lo vamos a leer más adelante. Roland Rincón: el domingo tenemos que ganar, sí o sí, Sport Boys, puesto que después nos toca de visita Manucci y luego vamos a
a Grau. No, Grau viene, ¿no? Claro, Grau viene vamos. acá. Después Bueno, de está por Manucci. confirmarse todavía dónde se va a jugar ese partido con Grau. No está programado todavía. Todavía no está programado, pero Grau nos va a visitar. Bien, vamos a dar lectura de frente a ese comunicado que ha generado revuelo en la afición andahuelina, porque nadie se esperaba que el equipo de Boys, que va a venir en avión, se queje porque es muy temprano. En todo caso, tendrían que, si es que fuese así, que vengan por Ayacucho, más tarde, pero vía terrestre hasta Andahuaylas. Vamos a leer lo que dice el comunicado de Boys, que repetimos, ha salido más o menos hace unas 2 horas y media, con la fecha de hoy. Dice Callao, 29 de febrero del año 2024. El Club Sport Boys Asociación quiere hacer pública su disconformidad ante sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general respecto al horario de vuelo asignado para viajar a disputar el partido de la fecha número 6 contra los Chancas CIC en Andahuaylas. El día miércoles 28 de febrero fuimos informados que el horario del vuelo hacia Andahuaylas era a las 7 a.m. del día sábado 2 de marzo, programación con la cual estamos en total desacuerdo, por lo que hicimos los reclamos correspondientes. Como es de conocimiento público, el aeropuerto de la ciudad de Andahuaylas está cerrado, por lo que la directiva de los Chancas CIC coordina y asume los gastos del traslado por medio de un vuelo no comercial. Como corresponde, hemos mostrado nuestra incomodidad a la liga por el accionar del club gestor. Asimismo, nos comunicamos con la dirigencia del club Los Chancas CIC para que realice los cambios correspondientes, ya que viajar a esa hora de la mañana implica mayores gastos logísticos, no presupuestados, además de perder un día de entrenamiento, y que nuestros jugadores no descansen adecuadamente, ya que debemos estar por lo menos a las 5 de la mañana en el aeropuerto. Por ende, el plantel debe estar despierto en medio de la madrugada. A pesar de la petición del cambio de horario, hemos recibido una respuesta negativa, aduciendo que la programación del vuelo se basa en varios factores, entre ellos el clima y la temperatura, lo que causa extrañeza, ya que otros clubes de la Liga 1 han tenido sus vuelos programados entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Atentamente, la administración de Sport Boys. Este es el comunicado, donde en la parte que dice que perderían un día de entrenamiento no entiendo. Porque si ellos llegan temprano, acá podrían de repente hacer algún trabajo de soltura. Porque si el vuelo es a las 12, tienen que estar en el aeropuerto 2 horas antes. ¿Y a qué hora entrenarían? ¿Y a qué hora van a ir al aeropuerto? También dice que no estarían descansando sus jugadores, porque tendrían que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto. Normalmente cuando hay vuelos, el primer vuelo de cualquier empresa saliendo de Lima casi siempre son 5 o 6 de la mañana y tienes que ir temprano. Pero un viaje de 1 hora, en comparación que vengan por Ayacucho y unas 6 o 7 horas ahora que está lloviendo, vía terrestre en bus, es más perjudicial para ellos. Creo que ellos debían estar tranquilos de viajar en avión porque llegarán temprano el sábado. Tienen todo el sábado en la mañana para descansar, el sábado en la tarde, el sábado en la noche, el domingo en la mañana, porque el partido todavía es el domingo a las 3. ¿Qué te parece este comunicado, André, que ha generado bastante revuelo, sobre todo en la hinchada andahuelina? Yo creo que es el menor problema, ¿no? O Sí, sea, pues. están viniendo en charter hasta Andahuaylas, Ida y directo, vuelta. sin escalas. No sé cuántos equipos o cuántas Un locaciones vuelo para ellos. en provincia tienen esa facilidad. Creo que solamente Cusco, Arequipa, Trujillo. Porque si quieres ir a Sullana tienes que volar primero a Piura, luego tienes que ir en bus hasta Sullana. Si quieres ir a, Si Tarma, quieres ir a también, Cajabamba, Tajauca. la misma historia. Si quieres ir a Tarma, la misma historia. Tienes que ir primero a una ciudad, luego en bus a otra. Igual también. En el Andahuaylas caso- tienen el aeropuerto acá, a 15 minutos del estadio. Y pista es un Está en ingrediente, excelente en mi calidad la opinión. pista, entonces creo que me parece innecesario. Sí, ese comunicado que nos parece que no está de acuerdo a lo que en realidad se le está dando la facilidad. El equipo de los Chancas está asumiendo ese costo para que ellos puedan viajar con la comodidad exclusiva para el uso del equipo. Exclusiva, porque los otros cupos son ya para apoyar en algo el tema de los costos. Eso es lo que ha dado mucho que hablar, donde si puedes leer algunos comentarios en relación a este comunicado para ya ir tocando otros temas del día de hoy. Claro, acá dice Roland Rincón, se podría entender a otro equipo, pero el Sport Boys es del Callao y el aeropuerto está ubicado en el Callao. No sé dónde entrena Sport Boys, no sé dónde entrenará, la verdad. Pero muchos de repente viven en varios lugares y tienen que ir todos al aeropuerto.
Porque no creo que concentren, ya van a concentrar acá. Ahora, si se quejaran de la cancha, sí se las doy, pues, ¿no? Porque la cancha está en pésimo estado y creo que va a estar peor que el último partido, Posiblemente si no para considerando las lluvias, estos 3 días de lluvia intensa. Pero se están quejando del horario de vuelo por 2 horas, me parece exagerado. sí, un Héctor incremento. Zuca, buenas noches, señor Milciades, André, buen programa. Hablemos de Cristian Mejía. Es un jugador que podría estar llegando a Chancas, nos dice. Así es, ya Adriano Cristian Mejía Quintanilla, jugador de 31 años, nacido el 15 de diciembre del año 92, jugó en UTC. El año pasado también estuvo muy cerca de fichar por Santos y parece que prefirió lógicamente la Liga 1, jugar Liga 2 o Liga 1. Liga 1 y es un jugador que tiene un juego parecido en la contención a un 6. Más o menos sería el que estaría luchando el titularato con Rudy Palomino. Ya dependerá del profesor Basalar quién sería el titular, dependiendo también de los partidos. Pueden jugar incluso en algunos los dos, si es que se quiere mayor marca en el mediocampo. Hay que reiterar que el árbitro para este partido del domingo es Mike Palomino. Mike Palomino, que estará acompañado por Jesús Sánchez, Elisván Cinsaya y John Guzmán. Son los encargados del partido del día domingo, donde el equipo de los Chancas tiene que salir a ganar. Creo que es importantísimo que el equipo de los Chancas pueda ganar Este partido es de quiebre. Es clave. ¿No? Si lo perdemos, vamos a ponernos en una crisis medio complicadita. Sí, porque si pierde también incluso la situación de Basalar estaría en discusión. La confianza de la directiva podría empezar a moverse el piso. Si gana, recuperaremos la moral, recuperaremos la confianza, la hinchada también volverá al estadio y sumaremos 3 puntos sobre todo. Tenemos 6, estamos igualados con Boys. Si logramos ganar tendríamos 9. Y hay otros equipos también que jugarán en esta fecha y podríamos mantenernos por lo menos en los primeros 9 lugares. Porque si perdemos, corremos el riesgo que nos pasen otros equipos que van a jugar esta semana, que en breve ya vamos a analizar la fecha, y creo que es urgente el equipo que tome con mucha seriedad, pero esta situación de las intensas lluvias también no está permitiendo que el equipo trabaje con normalidad. Pero en horas de la mañana las lluvias no han sido tan complicadas, más está lloviendo en las tardes y en la noche, pero está dañando las canchas, se está convirtiendo en unas piscinas y no se puede entrenar en las mejores condiciones. Veremos cómo se pone el clima en los próximos días antes del domingo. Vamos a lo que es ya la Copa Libertadores para terminar con ese tema, que el día de hoy se jugaron partidos de vuelta ya de la segunda ronda. En lo que es Copa Libertadores, el equipo del Nacional de Ecuador, jugando de local, perdió frente al Sportivo Trinidense de Paraguay. En el partido de ida habían empatado 1-1 y el día de hoy sorpresivamente el equipo paraguayo le ganó 1-0, eliminando al equipo el Nacional de Ecuador. Mientras que Colo-Colo jugó de local hoy frente al Godoy Cruz de Argentina. En el partido de ida Colo-Colo le ganó 1-0 de visita y hoy de local no pudo. Empató 0-0 y gracias a su triunfo de visita también clasifica Colo-Colo a la tercera ronda. Ya tenemos los clasificados en la tercera ronda, que son 8 equipos, y jugarán la próxima semana, el 6 de marzo, que es miércoles, jugará Nacional de Paraguay frente a Palestino de Chile. El Sportivo Trinidense de Paraguay, que hoy clasificó, jugará con Colo-Colo, son los partidos de ida. Botafogo jugará de local frente al Bragantino y el equipo Always Ready, que eliminó a Sporting Cristal, jugará con el Nacional de Uruguay. Primer partido será en Bolivia, el día 6 de marzo. Y la siguiente semana, que será el 13 de marzo, conoceremos ya los 4 clasificados de estos 8 que se integrarán a los grupos que se armarán el día 18. El 18 de marzo se conocerá en el sorteo los integrantes de cada uno de los 8 grupos de la fase de grupos para la Copa Libertadores, donde Universitario y Alianza empezarán a participar, pero a partir de abril. En lo que es la Recopa Sudamericana, atención, hace poco terminó el partido allá en Brasil, donde el equipo de Fluminense le ganó 2-0 al equipo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador. Goles marcados por Arias al minuto 76 y de penal al minuto 90. Como en el partido de ida, LDU ganó 1-0 por mejor diferencia de goles, Fluminense se corona campeón de la Recopa. La Recopa juega el campeón de la Copa Libertadores con el campeón de la Copa Sudamericana. Recordemos que Cienciano en el año 2004 jugó la Recopa con Boca y le ganó. Ese partido se jugó en Estados Unidos en penales. Cienciano fue campeón de la Recopa y también campeón de la Sudamericana el año 2003. Así que Fluminense se lleva por solo estos 2 partidos $1.800.000. $1.800.000 en efectivo que le entrega la Confederación Sudamericana de Fútbol adicionalmente a la taquilla. En Brasil sabemos que a la gente le gusta mucho el fútbol y sus estadios
están llenos. Celebraron, entregaron los premios y festejos en Brasil. En lo que es la selección, atención, lo que es la selección, los amistosos que ya están programados, el día de hoy se dio a conocer el escenario y los horarios. El día viernes 22 de marzo se jugará a las 8:30 en Lima, estadio de Alianza, en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Perú jugará frente a Nicaragua. Y 4 días más tarde, el día martes 26, en el Estadio Monumental de Universitario jugará a la misma hora, 8:30, la selección peruana frente a República Dominicana. Son 2 partidos amistosos donde Fossati probará a su equipo. ¿Quiénes serán los 11 titulares? No sabemos todavía quiénes convocará. Esta convocatoria debe salir esta semana que viene porque solo faltan 22 días. Y también quiénes serán los jugadores peruanos del fútbol internacional que serán convocados por Jorge Fossati, que será su primera experiencia, sus primeros partidos como entrenador, pensando ya en la Copa América, que será en junio. Junio y julio se jugará la Copa América en Estados Unidos. Y recordemos que los partidos de clasificatorias para el Mundial recién se jugarán en septiembre. Hay bastante tiempo para esa fecha. Vamos con más comentarios para ir ya a lo que es la Liga 1, que comenzó el día de hoy con la fecha número 6. A ver, vamos a ver qué dicen nuestros seguidores. Como siempre, recordarles que nos ayuda mucho que se suscriban a nuestros canales, que le den like a esta transmisión. Y hoy día es más importante que antes que compartan, porque ayer hemos recibido un ban de Facebook porque no sé cómo así se nos coló música con copyright. Facebook nos está castigando un poco, no nos está mostrando a todos los usuarios. Entonces, hoy día es fundamental que nos ayuden compartiendo esta transmisión para que podamos llegar a más personas. Juan Capeceros nos dice: profe, se rumorea mucho que la directiva ya le dio su ultimátum al comando técnico de Basalar. Si no le gana Boys, adiós. Sí, hemos escuchado esos rumores, pero no es nada oficial, ¿no? Hay que esperar, el día domingo creo que es clave. Y nosotros como hinchas tenemos que apoyar, alentar, asistir al estadio para poder alentar los 90 minutos en el partido con Cienciano. La hinchada no estuvo alentando, estuvo casi en silencio. La barra Furia Chanca fue superada por la Furia Roja, que vino desde Cusco, que eran menos cantidad, pero alentaban antes, durante y después del partido. Es más, con el triunfo lógicamente estaban felices. Se vio incluso días antes, un día antes, que llegó un grupo. El mismo día en la madrugada llegaron muchos hinchas de Cienciano y faltando ya más o menos como a la 1 de la tarde o 2:30, el equipo o los hinchas de Cienciano salieron de la plaza por el Girón Ramón Castilla en plena lluvia, fueron al estadio. Muchos estaban sin polo, en plena lluvia. Eran como 3, 4 con sus bombos, platillos, chicharras, etcétera, y sus banderolas alentando a su equipo. Ojalá que los hinchas andavalinos el día domingo estemos alentando, porque la barra de Boys posiblemente llega, pero son menos cantidad. No sabemos cuántos llegarán y el apoyo tiene que ser intenso y durante todo el partido. Y la Furia Chanca, que estuvo ensayando los días anteriores, pueda también hacer su trabajo, alentar y contagiar a los otros hinchas que están en las 3 tribunas, porque este partido es clave. Tenemos que ganar sí o sí. Otro resultado complicaría en la tabla y también el comando técnico estaría más o menos en la situación complicada. De repente pierden el respaldo de la directiva y podía haber cualquier cambio. Pero es urgente recuperarse de las 2 derrotas que tuvimos. Einer Núñez nos dice: para ayer 28 estaba programada la reunión entre las autoridades de Wincho Huancabamba y personal del MTC. ¿Qué se sabe? Ya que no hay ningún pronunciamiento oficial, pregunta. Lamentablemente, cuando hay este tipo de reuniones, nadie publica los acuerdos. Por lo menos informar a toda la opinión pública si se realizó la reunión, quiénes estuvieron y más o menos cuáles fueron los avances. No sabemos nada, a no ser que de repente recién para mañana publiquen si es que se realizó esta reunión. Desconocemos ese tema. Si alguien sabe, de repente sería bueno compartir. Así es. ¿Qué más? Alfredo Pariona dice: ese equipo ya busca excusas, la altura le tienen miedo. Se refiere al Sport Boys, ¿no? Por su comunicado. Omar Zulca, saludos, gran programa. Un saludo para el doctor Omar Zulca, que nos está siguiendo. Es uno de nuestros auspiciadores y va a regalar entradas. Atentos, al final del programa vamos a indicarles las instrucciones para que puedan participar en el sorteo de hasta 4 entradas para este partido ante Sport Boys en Tribuna Occidente. Así es, un saludo para el doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andavaelino. Cualquier información llamando al 947-351339. El doctor Omar Zulca. A ver, ¿qué más? Milton Ceballos dice: ese Boys ya está arrugando. Cosme Segarra: hola amigos, lamentablemente nuestras autoridades no han tomado ninguna medida para cubrir el campo. Se siente la falta de apoyo del equipo. Sí, ¿no? No, pero es difícil un poco cubrir el campo. Igual, sí, creo que sí se sabía que iba a haber estos 3, 4 días de lluvia por este contraciclón que está viendo, que ha enfriado un poco incluso las temperaturas en Lima.
y que indicaba Cenami que en el sur iba a llover mucho, quizás se pudo haber previsto con alguna manera de cubrir, pero no sé si es tan fácil. Igual la cancha debe estar un desastre. Tengo entendido que ha habido personal de ENSAP que ha estado yendo en las mañanas a drenar un poco la cancha, a hacer lo que se Sacar puede. con mangueras, con motobombas. Así es, pero está en muy mal estado la cancha. Creo que podría ser una solución, por lo menos temporal, cubrir como una especie de plásticos o tolderas como de los camiones, pero tendría que ser diseñado de tal forma que sea bien práctico, para que se pueda instalar rápidamente, porque si se demoran lo mismo se moja. Eso podría ser una buena medida que la municipalidad podría estar evaluando para ver cuánto cuesta, porque si hay mucha lluvia se le coloca ese protector y la cancha no estaría en posada de agua y el agua estaría pasando o estaría drenando o estaría corriendo por la pista atlética, que a la vez tendría que tener un desfogue por algún lugar, porque esa parte siempre también se llena de agua. En el partido frente a Cienciano se veía en las inmediaciones de la banca suplente el barro, el lodo, y eso también creo que alguien sugería de que podría de repente en esa zona instalarse la cancha sintética, el gras sintético, para que pueda ser, digamos, no tenga ese problema. Pero todo esto va a ser por el tema de las lluvias. Comentábamos el día de ayer y también en horas de la mañana de que recordemos que el equipo de los Chancas, cuando jugó, antes que era Santa Rosa, la Liga 2, siempre la Liga 2 comenzaba más o menos entre marzo y abril, incluso una vez comenzó en mayo, cuando ya no había temporada de lluvias. Y también la Copa Perú siempre se esperaba que pase las lluvias para que se juegue a partir casi siempre de marzo o marzo-abril. Pero la Liga 1 comenzó en enero, la última semana de enero, y esto no se había tomado de repente en cuenta. Y los primeros partidos con ADT y con Comercio en muy buenas condiciones, no estaba lloviendo. Pero el partido frente a Cienciano que se jugó el lunes y el partido que se viene este domingo, se corre el riesgo de que las lluvias sigan intensas. Incluso hay varios lugares ya que está habiendo derrumbes, está habiendo inundaciones, porque la lluvia es torrencial y sigue lloviendo más o menos ya creo que desde las 8, y esto posiblemente siga hasta el domingo. Habrá que buscar una solución para el estadio. Así es. ¿Qué más? A ver, vamos a seguir leyéndolos. John Alexander dice, acá en Cusco, cuando Cienciano juega con Boys, se aprecia unos 30 hinchas de Boys. Como unos 30 hinchas de Boys, dice, saludos. Casi siempre, acá cuando Boys estaba en la Liga 2 o en la segunda división, vinieron a Candahuaylas, más o menos unos 20 hinchas. En la segunda división, ahora que están en la Liga 1, seguramente vendrán más. Ellos creo que tienen una barra organizada, tienen sus recursos, y de repente se vienen en un bus. Ya sabremos, en la página oficial seguramente van a estar publicando para el día sábado. Roland Rincón dice, el día domingo tenemos que llenar el estadio y alentar a todo pulmón hasta el pitazo final. Este partido es clave para que los jugadores ganen más confianza, es verdad. La derrota contra Cienciano fue dolorosa, hemos renegado todos, pero es momento de apoyar al equipo. Este domingo tenemos que llenar el estadio otra vez. Así es, para recuperar a los 3 puntos que se queden en casa, ir con toda la moral al partido con Manucci, que también creo que es un partido que se puede sacar un resultado positivo. Pero primero hay que enfocarnos y sacar adelante este partido frente a Boys, que va a ser bastante difícil. Vamos rápidamente a lo que es la Liga 1, que hoy comenzó con el partido programado allá en Sullana, donde Alianza Atlético de Sullana le ganó 3-0 al Deportivo Garcilaso. Goles marcados al minuto 56 por Eric Perleche en un autogol. Difícil momento el que está pasando Garcilaso. Garcilaso se había recuperado con un triunfo frente a Vallejo en Cusco en la fecha anterior, porque las 4 primeras fechas había perdido. Y se fueron con todo. Está jugando más o menos con posibilidades, pero en esta situación un error de los defensas en su afán de rechazar. Uno de los defensas rechaza, pero le choca casi en el pecho, cuando el arquero ya estaba fuera. Penny, se produce el autogol al minuto 56 de Eric Perleche. Luego aparece Aldair Perleche al minuto 71, que es otro Perleche, anota el gol. Y Adrián Fernández, ya en el minuto 92, un cabezazo, anota el 3-0. Pero hay que indicar que en este partido hubo dos expulsados. Castro, de Alianza Atlético de Sullana, al minuto 52, y luego Penny al minuto 78. Precisamente después de uno de los goles que se demoró con el tema del VAR, Penny hizo un acto obsceno que muchos no vieron, pero las cámaras del VAR lo captaron, se vio en el VAR, fue a ver el árbitro de este partido, si no me equivoco era Ureta, y le sacan tarjeta roja. Y Penny en estas primeras 6 fechas ha sido expulsado 3 veces. 7 contando la de hoy.
No, esta es la sexta fecha. Perdón, 6, correcto. 6. Sino que en las primeras 6 fechas ha sido expulsado 3 veces. Recordemos que cada vez que lo expulsan descansa una fecha. Prácticamente en los partidos que ha jugado ha sido expulsado y esto de repente va a merecer una sanción del club. Deben tener un reglamento interno, de repente alguna sanción económica, y es posible de que por reincidente también le den más de una fecha, porque este acto obsceno sí fue grave, porque está, digamos, prohibido en las bases este tipo de situaciones, y estaremos atentos a lo que pasa. Lo concreto es de que Alianza Atlético le ganó 3-0 y ha sumado 7 puntos. Ojo que ya nos superó con un punto. Un partido más, Alianza Atlético ya tiene 7, los Chancas tienen 6, mientras que Garcilaso se queda con 3. Vamos a ver la tabla acá todos juntos para poder comentarla también en vivo. Claro, había un cambio en el caso de Alianza Atlético, que estaba con 4, ahora tiene 7. A ver, déjame proyectarla para que todos la puedan ver. Claro, un segundo por acá. Se ha ubicado detrás de Cusco en el puesto número 9. En este momento Alianza Atlético está en el puesto 9 con 7 puntos. Boys, Grau, Los Chancas y Melgar bajan un punto hacia abajo porque este equipo con un partido más tiene 7. Mientras Claro, que Garcilaso, Alianza Atlético saltó de los 4 puntos a los 7 puntos y se ha puesto octavo. noveno. Octavo tengo acá, porque Cusco, bueno, empata por con... diferencia. Tiene menos 2 goles igual que Comerciantes Unidos. Debe ser por el tema de los y goles. Cusco FC está noveno porque tiene menos 3. Claro, comparte el puesto con 7 puntos, tanto Comerciantes Unidos y Cusco, y el equipo de Alianza Atlético con un partido más. Mientras que Garcilaso se queda con 3 en el puesto número 16. Si es que Comercio y Manucci suman puntos en esta fecha, Garcilaso podría quedar en los últimos lugares, en el último o penúltimo lugar, dependiendo cómo les vaya. Garcilaso ha perdido absolutamente todos sus partidos de visita. Así es. Y en cada partido ha habido expulsados. Había expulsado, creo que no ha anotado ningún gol de visita y le han metido como 7 goles en sus partidos de visita. Sí, había ganado frente a Vallejo, donde parecía que se recuperaba. Incluso recordemos que cambiaron de entrenador. Ahora es el colombiano Redín, que debutó también con una derrota. Vamos a los partidos de mañana. Atención, mañana a las 3 de la tarde, el viernes, en el estadio Unión de Tarma, jugará ADT frente a Alianza. Alianza ya llegó a Tarma vía Jauja y ADT jugará sin público. También ellos presentaron su comunicado estando en desacuerdo porque económicamente esto le perjudica. Así que mucho cuidado también el domingo en el Estadio de los Chancas a todos nuestros hinchas, mantener la calma, no arrojar nada, tampoco ningún insulto, nada que pueda perjudicar. Imagínense que nos cierren el estadio sin público en una fecha, muchísimo dinero que estaría perdiendo la dirigencia y no alcanzaría para pagar el tema del avión. Así que ADT jugará frente a Alianza. En Alianza, recordemos que Richie Lagos ha tenido una lesión bastante grave, que sería entre 2-3 meses fuera, y el que lo estaría reemplazando sería de Arrigo, este jugador que estaba en Melgar, y también en Alianza se anunció ya la continuidad de Zambrano, quien también ha prometido que va a mejorar, va a estar cumpliendo todo el reglamento interno, ha pedido disculpas y ojalá que aproveche esta última oportunidad que le da Alianza para que pueda quedar muy bien y pueda, mejorar su rendimiento, sobre todo dentro y fuera de la cancha. Otro partido mañana a las 8:30, allá en el Estadio Monumental. El partido entre ADT con Alianza será arbitrado por Augusto Menente, que estuvo acá en el partido frente a Cinciano. Ahora le toca irse a Tarma, será el árbitro. Mientras que en el partido 8:30, mañana, Universitario frente a Sport Huancayo, árbitro Kevin Ortega. Universitario no podrá utilizar su tribuna norte. Recordemos que esto fue sancionado, mientras que Sport Huancayo, creo que va a ser un buen partido, va a ser un partido intenso, donde Wilmar Valencia conoce a Universitario. Él también ha dicho que la US tiene un buen equipo, es el actual campeón, y veremos qué sucede. En la noche estaremos ya mañana indicando cómo quedaron estos partidos. Antes de irnos al sábado, vamos a jugar un poco con cómo se movería la tabla con estos dos partidos. Primero recordar que el partido de ADT versus Alianza Lima va por Liga 1 Max, mientras que el partido de Universitario versus Sport Huancayo va por Gol Perú. Así y en es. Andahuayla, los que tienen cable sistemas pueden ver el partido con Universitario en el canal 72 de cable sistemas. Lo que hemos estado conversando con algunos colegas también nos indican que en Cable Sistema se podía ver Liga 1 Max. Parece que hay una opción. Eso vamos a averiguar. Algunos días dicen que aparece, pero no es un canal permanente. Entonces, el partido de ADT con Alianza Lima, a pesar de la altura, yo creo que Alianza Lima es claro favorito por cómo está jugando y por el despliegue físico que muestra. Yo siento que no le va a costar la altura. Veremos cómo le va en su primer partido en altura Alianza, porque recordemos ya jugó en Sullana, jugó en Tarapoto, pero es el primer partido en altura. Alianza, veremos cómo está. Claro, si gana, haría 15 puntos, se pondría temporalmente primero. Esperando Y el lo partido de la importante noche. para nosotros es que ADT se quedaría en 5 puntos.
Claro, no nos adelantaría. Conviene a los chancas. Claro, En realidad, a Chancas le convendría que Alianza mañana gane su partido. Y en el partido de las 8:30 de la noche entre Universitario y Huancayo, a Chancas digamos que no lo afecta mucho porque son dos equipos que están peleando arriba. Podría ser, yo creo que el favorito es Universitario para que salga victorioso este partido, que seguiría 16 puntos. Pero ojo con Huancayo, que se lo podría empatar. Huancayo viene bien. Huancayo también está invicto y tiene un buen equipo. Se ha reforzado convenientemente con jugadores extranjeros. Wilmar Valencia conoce a su equipo, conoce al rival y creo que va a ser un partido muy peleado, muy luchado, que veremos en horas de la noche en Gol Perú. Ahora sí, nos toca ir al sábado, pero antes de ir al sábado, vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestras transmisiones. Bien, gracias a Corporación de Exifar, pedidos al teléfono 934-467-479 para cualquier producto farmacéutico. Corporación de Exifar, también gracias al doctor Omar Zulca, al teléfono 947-35-1339. Y recordemos que el doctor Omar Zulca va a sortear 4 entradas para Occidente para este partido contra Sport Boys. Entonces estén atentos a nuestro Facebook y a nuestro Instagram, que vamos a compartir por ahí las instrucciones del sorteo. En Facebook nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas y en Instagram también como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Estar atentos. Gracias también a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas, en el Jirón Juan Francisco Ramos 689, Plaza de Armas, teléfono celular 930-60-2308, Hatuchay. También gracias a los amigos de Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José, en el Jirón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado de Vista Alegre, teléfono 955-767606. Al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que los espera para cualquier ceremonia, matrimonios, 15 años, en la avenida Malinas 4-3, Pochota, a una cuadra del hospital. Reservaciones al teléfono 983-740419. También gracias a Sumac Bikes, especialistas en bicicletas. Ayer hemos conversado con Alexander Céspedes sobre este tema apasionante del ciclismo. Cualquier información al Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque Arguedas y de la Torre del Reloj. Teléfono celular WhatsApp 944-310532 de Sumac Bikes. Continuamos con más comentarios. Sí. Vamos a los partidos del Juan día. Capecero nos dice: a Chanca siempre le va a convenir que Alianza Universitario, Cristal y Huancayo sumen. Es claro. Verdad. Ahora, vamos a esta fecha 6, día sábado. ¿Quiénes se enfrentan, Wilson? El sábado empieza en el estadio Alberto Gallardo, 1:15. Jugará Sporting Cristal después de su derrota, de su eliminación en la Copa Libertadores. Tendrá que ya poner todas sus fuerzas en el campeonato local. Jugará frente a Grau. Favorito Sporting Cristal. Grau Claro, de repente. claro por eso, favorito. Claro favorito, Porque pero Grau está de de repente local, va a hacer la pelea con su público. Con su gente y con la bronca de haberse quedado fuera en el Libertadores. Yo creo que Sporting Cristal va a salir a matar a Grau. Además, Cristal ya conocerá el resultado de Alianza, el resultado de Universitario y el resultado de Huancayo, para poder tener de repente un estímulo adicional. Y si gana Cristal, hará 16 puntos. Y si hay un ganador el viernes entre la U y Huancayo, estaría compartiendo el primer lugar. Si es que empatan la U con Huancayo y gana Cristal, sería el único puntero con 16. O sea, Cristal, ganando su partido frente a Sí, Grau, va a estar en la punta. tiene muchas posibilidades de estar en la punta porque en diferencia de goles tiene 4 más que Sport Huancayo, que es el segundo. Gracias a los goles de Cauteruccio. Exactamente. Sporting Cristal tiene 13 goles a su favor como diferencia, tiene 13 goles a favor, mientras que Sport Huancayo tiene 9, 4 menos. Entonces, para que Sport Huancayo lo supere a Cristal, si es que Cristal le gana a Grau, Sport Huancayo tendría que ganarle por 5 goles a Universitario, que es muy difícil, ¿no? Entonces, si Sporting Cristal gana su partido de esta fecha 6, lo más probable Puntero. es que siga estando en la punta. Por mejor diferencia, si es que gana uno de los equipos el día viernes. Otro partido a las 3:45 el sábado, allá en Cajabamba, Comerciantes Unidos jugará frente a Melgar. Comerciantes Unidos, recordemos que tiene 7 puntos, Melgar tiene 6. ¿Qué conviene para los intereses de los chancas? En mi opinión, convendría que empaten. Para que Comerciantes sume 8, Melgar se quede con 7. Yo ahí sí discrepo un poquito. Yo creo que Melgar va a terminar desprendiéndose hacia arriba. Sí, cualquier momento empieza a despertar, Entonces como el yo año creo pasado. que sería mejor que Melgar se lo gane a Comerciantes y que Comerciantes deje de sumar, porque también viene medio acelerado, ¿no? Ya tiene 7 puntos. De sumar en esta fecha podría irse a 10 o a 8. Comerciantes ha logrado un triunfo importante en Trujillo, le ganó a Manucci, pero en la fecha anterior recibió una goleada con Alianza, a pesar que fue ganando desde los 2 minutos. El árbitro de este partido será Pablo López y el árbitro del partido entre Cristal con Grau será Jordi Espinosa. Vamos al partido de las 7 de la noche el sábado, partido que ha generado muchísima expectativa.
allá en el Estadio Mansiche ya pusieron a la venta las entradas que son bastante económicas, donde ya estaría debutando Paolo Guerrero, donde Vallejo jugará frente a Cusco Fútbol Club con el árbitro o el arbitraje Boris Santos. Parece que Guerrero de todas maneras va a jugar este partido algunos minutos. ¿Por qué? Porque la siguiente semana Vallejo jugará el partido de la Copa Sudamericana y Mosquera ya quiere verlo en el equipo, cómo se adapta. Este miércoles nomás hay partidos. Este próximo miércoles, así es, el miércoles 6. Así que en este partido hay mucha expectativa y parece que el estadio va a estar lleno, porque Paolo Guerrero empieza a generar mucha expectativa y económicamente también va a ir recuperando la dirigencia de Vallejo. En esta llave yo creo también que Vallejo, con la llegada de Paolo Guerrero, va a empezar a sumar puntos hacia arriba, y pensando en chancas nos convendría que la UCB le gane a Cusco FC. Si Vallejo gana, haría 7 puntos, nos estará superando con un partido más con 1 punto, y Cusco se quedaría con 7, estarían empatando. Mientras vamos al domingo, antes del partido de los chancas, comentar el partido que será a las 7 en Cusco. En Cusco también están haciendo muchísima campaña. Óscar Ibáñez ha declarado que necesita por lo menos 30.000 espectadores que vayan al estadio para que alienten a Cienciano, que jugará frente a Manucci. Amplio favorito. De hecho, Cienciano. Aprovechando que mencionas al profe Óscar Ibáñez, le hicimos una entrevista post partido en la zona mixta y que le fue muy bien a la entrevista. Ha llegado casi a las 100.000 vistas en Instagram el profesor Óscar Ibáñez. Felicitaciones, André, por la nota que se ha escuchado. Incluso algunos han copiado editando las preguntas y nosotros hemos escrito en los comentarios de que deben dar el crédito, como es lógico, dar mérito a quien hizo la entrevista. Felicitaciones, André, en esa nota que se hizo a Óscar Ibáñez y a otros jugadores. O sea, eso también es muestra de que Cienciano tiene una hinchada importante y grande, ¿no? Y Cusco es prácticamente Cienciano. Jugará frente a Manucci, creo que es amplio favorito. Si Cienciano gana este partido, atención, se irá ya en la tabla hasta 14 puntos y estará prendido a los primeros lugares. Estamos hablando de Cienciano. Sí, Cienciano es favorito para ganar ese partido a Manucci. Y Manucci, después de 6 fechas, probablemente siga con 1 punto y ya se queda en la cola. Ese fantasma de la baja empieza a sonar en Trujillo para Manucci. Y también se le mueve el piso a Franco Navarro como entrenador, porque ninguna dirigencia va a soportar a un entrenador que no gane ningún partido. Así que creo que está complicadísimo para Manucci, donde el árbitro será Víctor Cori. Y el partido de los Chancas, que en breve vamos a tocar, a las 3 de la tarde en el Estadio de los Chancas el domingo, los Chancas CIC de Andahuaylas frente a Sport Boys del Callao. Boys tiene 6 puntos, los Chancas tienen 6, los dos equipos tienen 6 puntos, y esperemos, y todos estamos con el deseo, y ojalá que los jugadores en la cancha y el cuerpo técnico estén trabajando de lo mejor para sacar adelante este partido y sumar 3 puntos, que nos permitiría sumar 9 y meternos entre los primeros 9 lugares, por lo menos, en la mitad de la tabla hacia arriba. Así que los Chancas obligados a ganar. Este partido es clave. Es clave, creo que es determinante para hacer una bisagra, para seguir. Con 9 puntos ya podemos respirar tranquilos. Es un buen colchón de puntos. O sea, 9 puntos en 6 fechas me parece un gran número. Claro que nos ha tocado 4 partidos de locales ya, ¿no? En las 6 primeras fechas, 4 de locales y solo 2 de visita. Pero aún así tener 9 puntos al término de las 6 fechas sería un buen número. Además hemos perdido con Cristal, que es uno de los favoritos, y Cienciano también, que es invicto. Es un equipo fuerte que Cienciano va a ganar muchos partidos de visita. Ojo, que este año está mejor que el año pasado, en mi opinión. Y el lunes terminará la fecha con el partido entre Unión Comercio, allá en Tarapoto a las 2 de la tarde, frente a UTC. Comercio, recordemos que está en la tabla con 1 punto, UTC tiene 8. Creo que Comercio favorito para aprovechar su localía y sumar 4 puntos, y también convendría a los intereses de los Chancas. Pero a los Chancas nos convendría que o en un empate Comercio también se vaya quedando ahí, ¿no? Que se vaya quedando abajo. Claro, que no gane. Claro, para que se vaya quedando debajo de los Chancas y podamos mantener la ventaja en las siguientes fechas. Y ahora sí vamos al partido de los Chancas, que ayer dimos a conocer el equipo que presentó, en este caso, Boys, en el partido que jugó frente a Cusco Fútbol Club, que le ganó 3-0. El equipo que puso Boys fue el siguiente: el profesor Fernando Gamboa. En el arco a Steven Rivadeneira. En la defensa, Renzo Salazar, Maximiliano Amondarián, Facundo Mancilla, Flavio Alcedo. En el mediocampo, Cristian Carvajal, Juan Morales, Carlos Correa y el peligroso Cristian Techera, el uruguayo. Y un poco más adelante, Brandon Palacios, que es el hijo del Chorri Palacios, y Pablo Bueno. Ingresaron en el partido, sobre todo en el segundo tiempo, Rafael Lutiger, Edison Chávez, Jorge Ríos, Jesús Barco y Fabricio Roca. Otros suplentes que estuvieron en la lista ese día es el arquero suplente Ismael Quispe,
Francisco Gral, Kevin Peña y Joao Villamarín, jugador también que tiene mucho recorrido en muchos equipos. Director técnico, Fernando Gamboa. Posiblemente sea este mismo equipo, o puede haber uno o dos variantes para el partido del día domingo. Mientras que en el caso de los Chancas no sabemos qué equipo pondrá el profesor Basalar, porque a veces hace cambios, a veces no tiene un equipo definido. En el arco definitivamente debe estar Ferreira. Por derecha también fijo Marlon Ruiz Díaz. Kevin Becerra fijo, falta saber si juega Luján o Gamarra. Y por izquierda también fijo Axel Chávez. En el mediocampo, Rudy Palomino, también fijo, falta saber si juega Carabaño o Ademar Robles. Tampoco sabemos si arrancará Casquete o será Oshiro Takeuchi. También fijo, en mi opinión, es Carlos López, que es el jugador más regular, el mejor que tenemos. Y adelante, Alan Muriel. Ese más o menos sería el equipo. Y Manzaneda. José Manzaneda también, que está arrancando los partidos. Ese sería el equipo, a no ser que el profesor Basalar, el día de mañana, que debe ser ya el viernes, que debe ya estar definiendo el 11 para el partido, y también debe tener claro quiénes serán los que ingresen durante el partido, viendo cómo se pone el compromiso. Insistirá con Cox, insistirá con Ledesma, o de repente le dé oportunidad a Denilson González, que hasta el momento no ha jugado ni un minuto. Ha sido contratado, debía tener algunos minutos. Tampoco no sabemos, Joey Martínez casi ni aparece en la lista. Vamos a ver si también ingresa Oshiro Takeuchi o otros jugadores, o Luján, si es que no juega, para darle cierto respiro. Mogollón tampoco no ha jugado hasta el momento. Mogollón y Denilson González creo que son los dos jugadores que no han tenido ningún minuto hasta el momento. Vamos con algunos comentarios ya en la parte final, André, porque sigue la intensa lluvia acá en Andoailas para los amigos que están fuera de nuestra ciudad. Qué manera de llover. 3 días seguidos que está lloviendo muy fuerte. Mucho ojo con los que viven cerca de los ríos, cerca de las quebradas. Ronald Zulca dice, ¿qué fue del reclamo que está haciendo Sport Boys por la hora de viaje? Ya le contestaron que no es posible. Está confirmado la hora de salida, 7 de la mañana. Creo que es un buen horario, 7 de la mañana. No es 3 de la mañana ni 4. 7 de la mañana salen de Lima, llegarán acá a las 8. Un poco antes. Y en su hotel deben estar a las 8:30 máximo, a las 9. Tomarán desayuno posiblemente ahí, descansan todo el día, toda la noche, toda la mañana del domingo y juegan su partido. Acá Valle Romanza, haciendo referencia al partido de este sábado entre Lavallejo y Cusco FC en Trujillo, nos dice: se agotaron las entradas en Trujillo por primera vez en la historia de Lavallejo. No sé si por primera vez, pero es muy probable. Sí, porque el que tiene más hinchada en Trujillo es Manucci. Pero con la contratación de Pablo Guerrero, recordemos que primera vez Pablo Guerrero jugará en la Liga 1 del fútbol profesional peruano. Él se fue a los 17 años de Alianza al fútbol alemán internacional. Nunca jugó en una Liga 1 del fútbol peruano. Esa es la expectativa. Y sus encargados de hacer la publicidad, que es de la Universidad Vallejo, más el equipo, y con toda la publicidad que tuvo en todos los medios, creo que va a generar mucha expectativa, y ya se están vendiendo muchas camisetas. Todo lo relacionado a Guerrero vende. Ya imagínense, cuando Guerrero venga a Andahuaylas, también va a ser parecido. Eso ya será en el clausura. Estadio lleno, seguramente veremos el día sábado. Acá Toribio Oré Mozo nos dice: este domingo Uripa se traslada a Andahuaylas para el partido de los Chancas. Sí, ¿no? Yo creo que tiene que venir la gente de todo lado. ¿Por qué? Todos somos apurimeños, todos somos Chancas. Es domingo, buen día. Es domingo, la gente no trabaja domingo. Bueno, la mayoría de gente no trabaja domingo. Y pueden venir a apoyar al equipo. Es una fecha clave, se tiene que ganar. Y vamos a aprovechar de repasar los precios de las entradas, que ya están disponibles en Passline. La tribuna norte está a 30 soles, la tribuna oriente 40 soles, la tribuna occidente 45 soles. Los niños menores de 8 años no pagan, entran gratis, siempre acompañados de un adulto. Y si son niños mayores a 8 años, pagan solamente 20 soles para cualquier tribuna. Y adultos mayores o discapacitados con ADIS, 30 soles a cualquier tribuna. Algunas personas han venido a preguntar, los que compraron el pack para el partido con Cienciano y Boys, no encuentran su entrada para Boys, pero es cuestión de que busquen en su correo, porque una vez que compraron las entradas, los boletos van al correo, hay que revisarlos y ya hay que imprimirlos para que no tengan ningún problema y el día domingo puedan asistir a la tribuna donde han comprado, y también esperemos que los organizadores el día domingo puedan revisar rápido en la puerta para que la gente pueda ingresar más ágil, porque se ven colas cuando ya falta muy poco para que comience el partido, que es a las 3. Mucha gente todavía sigue en la cola desesperada para ingresar. Hay 100, 150, 200 personas, y creo que eso hay que evitar para que sea más fluido el ingreso de los hinchas que tienen su entrada y que puedan estar cómodamente instalados esperando la hora del partido. Hay que recordar que no hay que llevar las cosas prohibidas, que creo que ya saben todos.
No hay que llevar correas, no hay que llevar botellas, no hay que llevar ni frutas, nada que pueda ser utilizado como proyectiles. Así es, entonces recordarles también que gracias al doctor urólogo Omar Zulca, cirujano urólogo, mañana vamos a sortear, mañana en el programa de las 10 de la noche, viernes 1 de marzo, 10 de la noche, vamos a sortear 4 entradas Occidente. ¿Dos dobles o 4 entradas para 4 4 entradas. Ya, Do- pero hay dos de esas entradas las vamos a sortear para los que compartan la publicación de Facebook y las otras 2 entradas para los que compartan la publicación de Instagram. Entonces, este sorteo, bueno, las instrucciones en unos minutos más las va a publicar el mismo doctor Zulca en sus redes sociales, tanto en su Facebook como en su Instagram. Y lo vamos a compartir. Y nosotros lo vamos a compartir de nuestras redes, igual Facebook e Instagram, para que ustedes vayan a participar por esas 4 entradas en total, ¿no? 2 para los que participen en Facebook y 2 entradas para los que participen en Instagram. Entonces, atentos a nuestras redes. Más tarde o mañana bien temprano vamos a publicar para que tengan todo el día viernes para participar y en la noche, viernes, mañana, 10 de la noche, vamos a sortear esas entradas. Mañana estaremos dando las instrucciones, esperando que publique el mismo doctor Omar Zulca. En el caso de los Chancas, recordemos que mañana estará trabajando en Argama, debe ser en la mañana, porque en la tarde van a estar todos los jugadores presentes en la inauguración de la tienda New Athletic. New Athletic va a inaugurar. ¿Cuál es la hora de la inauguración? Es a las 5, está programado. 5 de la tarde. También nos han invitado, gracias a los amigos de New Athletic, que estaremos presentes en esta inauguración. A las 5 de la tarde, su local está en la esquina del jirón Juan Antonio Treyes con el jirón Ramón Castilla, muy cerca al Parque Arguedas, casi a media cuadra, y a 2 cuadras de la Plaza de Armas, un lugar céntrico donde han hecho ya la decoración, incluso ya han estado vendiendo hoy, ya han estado abriendo las puertas, y mañana será la inauguración oficial. 5 de la tarde estaremos presentes y en la noche estaremos comentando de repente algunas notas también que podemos hacer porque los jugadores han sido invitados, parece que van a regalar camisetas con autografiado por los jugadores, lo que son buzos, todo lo que son materiales deportivos que confecciona New Athletic como auspiciador de los Chancas. Ya en la parte final algunos últimos comentarios ya que el tiempo nos está ganando, son ya más de las 11, André. Jonathan de la Cruz pregunta, ¿qué significa CIC? CIC significa Clodoaldo Íñigo Contori, fundador del equipo de los Chancas que antes se llamaba Santa Rosa, que lamentablemente falleció el 2021. El señor Clodoaldo Íñigo Contori, padre de los hermanos Íñigo Peralta, quienes están asumiendo ahora la conducción como presidentes, Guido, que fue presidente, luego Kevin en este momento, porque también han sido alcaldes. En este momento alcalde de Villa El Salvador es Guido. Hasta la gestión anterior fue Kevin y por eso se llama CIC. Club Deportivo Los Chancas, CIC, Clodoaldo Íñigo Condori, de Andahuaylas, Apurímac, para las personas que de repente desconocían ese tema. Beder Wilcapuma nos pregunta, ¿cómo es el descenso? Por favor expliquen. ¿Cuántos descienden? Algunos en el clausura, algunos en el apertura. Está sin información, Beder. ¿Cuántos descienden, Milciades, y cómo funciona el descenso este De año? acuerdo a lo que tengo la información, descienden 3 equipos. Los 3 últimos del puntaje acumulado. Recordemos que son ¿Cuál es el puntaje acumulado? Es la suma del puntaje de la apertura más el clausura. Así es, recordemos que son 18 equipos, se juegan 17 partidos en el torneo apertura y 17 partidos en el torneo clausura. Y el puntaje acumulado, los 3 equipos que tienen menor puntaje acumulado durante estos 34 partidos son los equipos que descienden a la Liga 2. También ese tema del puntaje acumulado califica o se aplica para definir el título nacional, para clasificar a torneos internacionales como Copa Libertadores o Copa Sudamericana y también para ingresar o no al playoff, dependiendo cómo quedaron tanto en el apertura como en el clausura. Eso ya en las próximas semanas también estaremos insistiendo para que ya podamos tener las cosas claras. Así es. ¿Qué más? A ver si tengo algún comentario por acá. Solo descienden 2 equipos, dice Jonathan de la Cruz. Tengo entendido que son 3. Vamos a revisar las bases que tenemos en el archivo. Para mañana vamos a ver exactamente cuántos equipos descienden. Porque inicialmente se dijo 2, pero después dijeron 3. Eso lo vamos a confirmamos validar, mañana. Lo vamos a validar mañana. Vamos a ver porque las bases se han publicado. Antes que comience el campeonato se hizo que son muchísimas páginas que tenemos en el archivo. Vamos a revisar la computadora para ver ese tema del descenso. Listo, 11 y 11 de la noche. Vamos a agradecer una vez más brevemente a nuestros auspiciadores para ya ir cerrando el programa de hoy. Antes de ir a los auspiciadores, solo comentar sobre la situación de 1190 Sport, que tiene los derechos de la televisión del fútbol peruano, que en su balance, en su gestión del año 2023,
no habría tenido utilidades. Esa es la información que De hecho, ha publicó. tenido una pérdida de $40.000 más o menos. Más o menos como más millones, no, como más de 30 millones de dólares es lo que se dice Ah, ok. en Diario Gestión, que publicó un informe completo y que este año estaría asumiendo de alguna forma, y el próximo año se estaría corriendo el riesgo de que no podría cumplir, y la federación, el señor Agustín Lozano, tendría que buscar una salida. Eso ya se verá en su momento. Además también está procesado, tiene problemas judiciales que parece que se le va a complicar al señor Lozano, presidente de la federación. Bien, amigos, hemos salido gracias a Jatuchay, que está en el Jirón Juan Francisco Ramos 689. Gracias también a los amigos de la Mansión Casa Hotel, reservaciones 983-668864, a Farmacia Cristorre, Avenida Andavela 270. Gracias a Pollos a la Brasa, Don José, Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Malinas Cuadra 3, teléfono 983-740419, a Sumac Bikes, Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, teléfono 944-310532. También gracias a Corporación Texifar, en la calle Arboleda 106, teléfono 934-467479. También gracias al doctor Omar Zulca, que atención, mañana estará regalando 4 entradas a Occidente, 4. Y mañana en nuestro programa de 8 a 9 estaremos dando las instrucciones cómo participar en este sorteo de entradas. Llamando al doctor Omar Zulca al teléfono 947-351339. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final, despedida de André, y nosotros regresamos mañana en simultáneo con Radio Andahuelas de 8 a 9 de la mañana. Así es, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Bien, gracias, buenas noches, permiso, hasta mañana.